Señor, gracias porque podemos estar en tu casa. Gracias porque venimos a este lugar a encontrarnos con nuestros hermanos y juntos aprender de tu palabra, juntos orar, juntos disfrutar de cantarte, de adorarte, de expresarte todo lo hermoso y lo importante que sos para nosotros a través de la música. Queremos pedirte, Señor, que puedas sanar a Juan Pablo, que se pueda recuperar bien rápido, que las migrañas puedan rápidamente desaparecer y él se pueda sentir fortalecido nuevamente. Lo amamos mucho, lo honramos y lo necesitamos entre nosotros, así que te pedimos que lo sigas cuidando. También pedirte por nuestros hermanos que están pasando por un tiempo de enfermedad. Pedirte, Señor, que te acerques con tu mano sanadora y que traigas libertad a esos espacios del cuerpo que están siendo oprimidos por alguna enfermedad. También, Señor, pedirte por toda la familia de nuestro hermano Raúl. Señor, él ya está disfrutando con vos, pero su esposa y sus hijos están acá y te pedimos consuelo. Fue todo muy repentino, Señor, vos estabas en el control de todo y seguís estando en el control de todo, pero sabes que a nosotros un poquitito nos duele cuando nos separamos de nuestros seres queridos. Así que te pedimos que le des consuelo a su esposa, a Hernán, a sus hijos, Señor Jesús. Gracias por tu amor. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra. Queremos pedirte que pueda ser expresada con libertad y con denuedo y con mucha gracia, Señor, para que especialmente vos hables a nuestros corazones. Queremos verte, queremos tocarte, ese es nuestro deseo. Así que esperamos disfrutar de este ratito. En el nombre del Señor Jesús, amén. Vivimos en un tiempo, el título del mensaje es el valor de uno. El valor de uno, de una persona, el valor de una unidad de persona. Y en este momento en el cual estamos viviendo vivimos en el mundo de la globalización, vivimos en el mundo de las comunicaciones, donde a un clic podemos comunicarnos con millones y millones de personas, a través de Internet, a través de los medios masivos de comunicación, donde Internet es la estrella para poder hablar o comunicarse con los demás. Muchísimas, pero muchísimas herramientas que hacen que alguien diga algo y ese algo llegue a millones y millones y millones, literalmente millones, millones y millones de personas. Quienes usan Facebook, quizá las personas más adultas no saben qué es eso, pero quienes usan Facebook o quienes usan otra herramienta nueva que se llama Twitter, uno puede a través de una página de internet saber qué hace el famoso que quiere seguir. Esa persona escribe en ese lugar y todos podemos llegar a saber qué hace. Por ejemplo, uno se puede enterar en el momento que le está cambiando el agua al canario, lo que está haciendo, por ejemplo, no sé, Brad Pitt o la presidenta o cualquier persona, podemos saber qué está haciendo en el momento. Es el tiempo hoy donde es muy fácil comunicarse a borbotones. Es muy fácil llegar hacia muchos. Y eso hace que se haya terminado, en muchos casos, la valoración del contacto uno a uno, ¿verdad? Yo tengo la característica de ir a comprar algo a un almacén, por ejemplo, y ponerme nervioso cuando tarda mucho tiempo. Quizás sea de esta nueva generación, pero se perdió aquel momento de ir y charlar uno a uno, de ir y comprar. Hoy compramos por internet. ¿Cuántos hacen sus compras por internet? A ver. Más alto, miren. Un montón. Sus compras de supermercado, a eso digo. Bien, muy pocos. Pero uno puede hacer sus compras por internet, uno paga por internet, uno quizás ya no necesita ir al banco, sino que haga absolutamente todas las cosas de manera despersonalizada. Uno accede a la vida, uno compra, vende, contrata servicios, hace un montón de cosas y se despersonaliza. El otro día compramos una cosita en casa, la compramos por Mercado Libre y al ratito o al otro día tocan el timbre, te lo traen y es un instante. Yo no sé ni quién es, ni cómo se llama. Antes uno iba a comprar al negocio, charlaba con la persona, compraba según la confianza que le provocaba el contacto personal, la relación. Entonces estamos ante un nuevo mundo, un nuevo paradigma, un nuevo contexto. No es ni bueno ni malo, pero sí es nuevo, es diferente, donde quizá la relación fundamental de uno a uno se esté deteriorando un poquitito, donde no se valore tanto esa relación personal, donde se busquen obras de gran impacto.
donde quizá pensemos en que invertir tiempo en una sola persona sea una pérdida de tiempo y no una inversión. Muchas veces nuestras miradas están enfocadas hacia muchos, justamente por estas nuevas herramientas, porque con estas herramientas uno parecería que pierde el tiempo pensando en una sola persona. Parecería que pierde el tiempo cuando tiene que escribirle, por ejemplo, una carta o un email a uno solo. Es preferible escribirla con copia a muchos y llegar así a muchísimas personas. Muchas veces estamos descuidando el trato persona a persona justamente por este tipo de contexto, por este tipo de lugar en donde estamos. ¿Cuántas veces, y seamos sinceros, y soy sincero conmigo mismo, sentimos que es una pérdida de tiempo invertir en una sola persona? ¿Cuántas veces tomamos como estoy no dando al máximo cuando estoy pensando solamente en uno? Cuando estoy convencido de que tengo que acercarme a una sola persona, acercarme a esa persona que tengo en la célula, a ese uno, a ese un vecino, a ese un compañero de trabajo, a ese un almacenero, a ese una persona que asiste a la iglesia y con la que tengo que charlar, sino que queremos alcanzar a muchos, porque estamos en esta metodología, en este espacio donde podemos llegar a muchos, ¿verdad? Pero muchas veces perdemos el enfoque de lo que una persona, de ese uno por el que Jesús murió. Pero hay un caso muy especial en la palabra de Dios. Hay un caso hermoso en la palabra de Dios donde un hombre usado por Dios conoció ambos espacios. Conoció lo que significaba tener éxito de a muchos, entendió lo que significaba ser exitoso con muchas personas y tener relevancia, pero también entendió el valor que una persona tenía. Así que les invito a abrir la Biblia en Hechos, en el capítulo 8 de Hechos. Vamos a leer unos cuantos pasajes ahí en el libro de Hechos, así que téngalo abierto porque vamos, yo creo que a barrer todo ese capítulo 8 y nos vamos a meter en la historia de Felipe. Nos vamos a meter en la historia de este diácono, de este servidor de la iglesia primitiva en aquel momento que vivió estas dos experiencias. Y usted se va a dar cuenta que fue una experiencia muy interesante y vivió un momento también muy interesante. Dice el texto ahí en Hechos capítulo 8 y el versículo 1, y Saulo, este es el que luego iba a ser el apóstol Pablo, estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Versículo 4, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Versículo 5, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Ustedes recuerdan, o por lo menos nos podemos pensar por un momento en el contexto, estamos en el nacimiento de la iglesia, estamos en el primer tiempo luego de que el Señor Jesús muriera, resucitara y ascendiera, el momento en que los apóstoles empiezan a constituir la nueva iglesia, lo que nosotros hoy conocemos como iglesia primitiva. A raíz de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, se produce una gran persecución. Todos se dispersan. Algunos se dispersan por las regiones del norte, Samaria, y algunos se dispersan por las regiones del sur, Judea. Todos iban, dice el texto, en su vida, predicando la palabra por donde quiera que iban. Muchos estudiosos piensan que lo que ocurrió realmente ahí fue un mover de Dios. La iglesia estaba encerrada en sí misma y el Señor produjo esta persecución para que el evangelio, la palabra, la buena noticia se dispersara muchísimo más allá de Jerusalén. Esta persecución fue usada
por Dios para extender la noticia, la buena noticia del reino de Dios. Felipe, el hombre en cuestión, había sido elegido como diácono. ¿Recuerdan ustedes aquel hecho donde no se atendía bien a las viudas extranjeras y entonces llaman a algunos hermanos de buena reputación, de buen nombre, para que pudieran hacer el trabajo que los apóstoles no podían hacer? Y Felipe era uno de ellos. Felipe había sido elegido como diácono, como servidor, como líder quizá de la iglesia primitiva. Esto podemos leerlo en Hechos capítulo 6, algunos capítulos más atrás de lo que acabamos de leer. Y como consecuencia de esto, él gozaba de buena reputación, porque para ser diácono, para haber sido elegido, debía gozar de buena reputación en el pueblo. Estaba lleno del Espíritu Santo, era un hombre sabio, era responsable porque le pudieron encargar la tarea de ser diácono. Y disfruta de un éxito ministerial de grandísima relevancia. En su vida, él va para Samaria, se va para el norte. Y ocurre esto en una ciudad que no tenía muy buenas pulgas con los judíos de Jerusalén. Ustedes recuerdan esa historia del buen samaritano y qué sé yo, no se llevaban muy bien en ese lugar. Pero en esa ciudad, cuando Felipe va, ocurre un verdadero avivamiento. Ocurre algo que llama la atención a toda la ciudad. Si ustedes repasan en casa nuevamente este capítulo 8, los versículos que leímos, van a encontrar los... no sé cómo se llama la palabra, si hay profesoras de lengua me lo podrán decir, pero estos adverbios de cantidad se llaman muchos, toda, ¿sí? Da la sensación de que algo estaba ocurriendo en la ciudad. Muchos conocían al Señor, muchos endemoniados, muchas personas se acercaban a Dios, toda la ciudad tenía alegría. Se estaba viviendo un momento donde había señales de milagros, donde se sanaba de enfermedades espirituales, salían aquellas posesiones o tomamientos demoníacos, había sanidades físicas. Había seguramente una gran cantidad de personas que escuchaba. El texto que leímos dice que muchos prestaban atención al mensaje de Felipe. Muy probablemente Felipe sería un muy buen orador. Estaba lleno del Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo lo ayudaba para compartir el mensaje. La gente le prestaba mucha atención, es lo que dice el texto. La ciudad estaba llena de alegría por esta causa. Y realmente se estaba produciendo una revolución. Toda una ciudad conmovida y alterada por la presencia de Dios a través de Felipe. Toda una ciudad seguramente conmovida en su orden social, religioso, seguramente en sus escalas de valores, en sus escalas morales, seguramente en su salud. Piensen en aquellos que atendían a muchas personas enfermas, los médicos, de repente había menos enfermos que atender. Así que había un cambio en el orden de salud, había cambios en el orden familiar. Este movimiento estaba calando profundamente en esa ciudad samaritana. Pensemos por un momento una cosa. Pensemos en el impacto real que se produce cuando en una ciudad ocurren estas cosas. Pensemos en una familia con alguien enfermo. Pensemos que los ciegos eran sanados y quizá podían conocer a su familia, a sus hijos que no habían podido conocer nunca. Quizá ahora aquellos enfermos que no podían trabajar y producir. Quizá ahora podían ir al templo aquellos que antes eran endemoniados. Se estaba produciendo un cambio grande en muchos aspectos. La revolución era tan grande, pero tan grande, que Pedro y Juan tuvieron que dejar Jerusalén e ir a atender a los nuevos cristianos que estaban naciendo en Samaria. Eso es lo que dice el capítulo 8 y el versículo 14, un poquitito más abajo de lo que leímos. Dice el texto que Pedro y Juan, al oír esto, tuvieron que ir hasta Samaria para atender a los nuevos creyentes, porque se estaba produciendo un movimiento profundo, una verdadera revolución de cambio en esta ciudad. Sin embargo, ocurre algo inesperado. Ocurre algo que cambia completamente el enfoque en este relato. Completamente el futuro de Felipe es cambiado. Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponete en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Estamos ahí con el cuadro
de la tremenda revolución, de ser usado por Dios para producir un cambio en una ciudad, y de repente el ángel de Dios irrumpe en la vida de Felipe y le dice: Felipe, ponete en camino hacia el sur, andá a tomar el camino del desierto y bajá. Yo me imagino a Felipe preguntándole a Dios o al ángel o a cualquiera que se le haya arrimado diciendo: ¿ahora? No, debe haber un error. No es posible. ¿Para qué? ¿No te das cuenta, ángel, lo que está pasando? ¿No te das cuenta que esto es, que necesito seguir haciendo milagros? Ahora, seguro. Y por el camino del desierto. Pero tengo que caminar como 100 kilómetros hasta llegar a ese lugar, y después sabés que no es muy transitado, sabés que acá en Samaria están ocurriendo milagros, me tengo que quedar, hay nuevos cristianos, se está produciendo una revolución. De verdad, justo ahora, Señor. Sin embargo, todas estas ideas o estas preguntas no ocurrieron, o por lo menos no están expresadas en el texto bíblico. La Biblia nos dice que Felipe se encuentra con el ángel y acto seguido toma el camino del desierto. Sale sin destino. Nunca se le dice a dónde. En ningún momento se le dice: bueno, Felipe, toma el camino del desierto porque vas a ir a. Sale sin destino, es llamado por Dios a un nuevo lugar, sin ningún destino, sin certezas de dónde llevar su don, de dónde ejercitar. Si nosotros pensamos por un momento que el éxito de Felipe tenía que ver con compartir el mensaje con su elocuencia, al camino del desierto, un lugar donde pasaba muy poca gente, ¿qué sentido tenía de parte de Dios? No hay explicaciones, no hay detalles, pero obedece. Se mueve rápido y hace lo que Dios le pide. Muchas veces el llamado de Dios en nuestra vida es algo así, ¿verdad? Muchas veces el llamado de Dios viene en un momento inesperado, inoportuno, en un momento donde nosotros pensamos otra cosa, pero el llamado de Dios nos arrebata sin mucha explicación, sin mucho detalle, pero esperando una sola respuesta: obediencia, para ver mucho más allá de lo que tenemos pensado ver. Y así comienza. Y empieza a caminar hacia tomar el camino del desierto. Y quizá en ese camino es donde se empieza a dar cuenta del valor de uno. Es ahí donde Felipe empieza a encontrar la respuesta o empieza a entender la aseveración del Señor cuando leyó, o cuando contó, mejor dicho, la parábola de la oveja perdida. Cuando el pastor deja a las 99 para ir a buscar aquella que se había perdido. Aquella cosa extraña de parte de Jesús. Quizá Felipe empieza a comprender que realmente para Dios uno tiene mucho valor. Empieza a entender en su camino que hay algo más. Y más adelante Lucas, que es quien escribió este relato histórico del libro de Hechos, lo señala en el capítulo 21 y el versículo 8 como Felipe el evangelista. Evangelista habla de un don por compartir el evangelio, por compartir la buena noticia. Lo relata algo así como Felipe, aquel que compartía las buenas noticias por donde andaba. Y yo me puse a pensar, ¿habrá sido por el relato de los primeros versículos del capítulo 8 donde las multitudes se convertían, que fue llamado evangelista? ¿O habrá sido por haber obedecido y haber entendido el valor que uno, solo uno tenía? A veces la palabra evangelista nos hace pensar solamente en muchos. A veces la palabra compartir el mensaje, que es la idea encerrada dentro de evangelista, compartir la buena noticia, nos hace pensar en una plataforma, en micrófonos, en mensajes poderosos y en muchos. Y muchas veces no nos damos cuenta que esa virtud de evangelista tiene que ver con uno, con muchos unos, con miles de unos, pero de a uno, porque Jesús los valora de a uno. Unos, muchos, pero de a uno.
Muchas veces nos invade un sentimiento de velocidad. Muchas veces nos invade un sentimiento de mayor alcance. Y queremos dejar de pensar en uno y pensar en muchos. Y sentimos, como decíamos al principio, o por lo menos tenemos esa sensación de que al comprometerme o al dedicarle mi vida a uno, algo está mal, algo no está bien. Muchas veces nuestros ministerios están enfocados en decenas, en centenas, y no sé cómo se dice, en miles. Y no nos damos cuenta que cada cantidad está compuesta por una unidad de persona por la cual Jesús se entregó, murió, resucitó y trató de una manera puntual y personal. Alcanzar a miles, a muchos, a todos, es nuestro mandato. Pero no nos olvidemos, o por lo menos no nos confundamos, que tenemos que hacerlo de a uno. Tenemos que darle el valor a cada uno de aquellos con los que nos relacionamos. Y Felipe emprende el viaje. Felipe camina. Y en el versículo 27, el capítulo 8, vamos a seguir leyendo, vamos a terminar la historia. Dice el texto, Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. El eunuco, había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, y yo podría agregar, recién ahí volvió a hablar el Señor con Felipe, acércate a ese carro y juntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que permanece mudo ante su trasquilador, no abrió la boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Y mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si cree usted de todo corazón, bien puede, le dijo Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, le contestó el hombre. Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, preste atención a esto, apareció en Azoto, una ciudad, y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Felipe se encuentra con una persona que en su vida había visto. Y la respuesta de Felipe es nuevamente obedecer a lo que el Espíritu de Dios le estaba diciendo en ese momento. No hubo nuevamente preguntas extrañas, ni pedido de explicaciones. No hubo preguntas tales como, ¿a un extranjero, Señor? ¿A un hombre de estos? ¿A alguien, a un funcionario público? ¿A un político acercarme en medio del camino? ¿Estás seguro? No hubo preguntas acerca de ¿cómo me voy a acercar? Si este tipo es político, seguramente está pensando en cómo hacer plata y ese tipo de cosas. No le va a interesar el mensaje que le predique, Señor. ¿Estás seguro? ¿Que me acerque a Él en medio de este camino desierto? No. Pero Felipe, una vez más, no vuelve a hacer esas preguntas, sino lo que hace es caminar
y acercarse a ese carro. Y quiero que comprendan que no está hablando de un carrito de estos que nosotros podemos conocer, está hablando de una gran comitiva. La Biblia dice que este hombre era un alto funcionario del gobierno de la Candace. La Candace es un título genérico que se daba a la reina de Etiopía. Es como decir César o Faraón. Y este hombre estaba castrado por la razón, para que pudiera servir en la corte femenina y no fuera ninguna amenaza para la reina. Era un hombre rico o aparentemente rico, era un hombre que manejaba todo el tesoro de la reina. Y era un hombre que estaba leyendo los rollos. No era muy común que un particular tuviera los rollos. En esa época no todos tenían la Biblia en el bolsillo o podían meterse con su iPod o iPad en algún lugar para buscar algún pasaje de la Biblia. No era común. Era realmente caro tener u obtener una copia de los rollos porque estaban producidos con especial cuidado, con especial atención, pero evidentemente este hombre tenía el poder para adquirirlos. Y evidentemente conocía de la religión judía porque dice la Biblia que había venido a adorar. Pero era un buscador ciego. Era un hombre que no entendía lo que veía. Evidentemente era un hombre que tenía mucha sed, pero aún no podía ver lo que había detrás de lo que estaba leyendo, no lo podía comprender. Aparece, esta es mi sensación al leer el texto, que le responde a Felipe medio enojado, medio molesto. ¿Cómo voy a saber si nadie me explica? Es que es como una respuesta medio enojona de parte del etíope, ¿no es cierto? Seguramente venía inquieto porque estaba leyendo y quizás hasta venía molesto porque no había podido adorar como a él le hubiera gustado en el templo de Jerusalén. Era considerado inmundo un eunuco. Así dice Deuteronomio 23:1. No podía unirse a la congregación de Jehová, decía el texto, con lo cual, al llegar al templo, había ido a adorar, muy probablemente no se había podido acercar como él quería, y venía leyendo el rollo y no lo entendía, y venía medio fastidioso el hombre, volviendo a su tierra. Sonaba frustrado, esa es mi sensación, quizá alguien interprete diferente, pero a mí el hombre me suena frustrado, me suena molesto en su comentario, me suena dejado de lado, me suena lejos de aquel amor que Dios tenía para él. ¿Cuántos unos como este etíope hay alrededor tuyo y alrededor mío? Confundidos, aturdidos, fastidiosos y molestos por no poder acceder a una relación o no entender que existe una relación aún mayor de la que creen se puede tener con Dios. ¿Cuántos unos alrededor nuestro buscando en la Biblia, buscando salidas para sus problemas y nosotros muchas veces concentrados en millones, en miles? Muchas veces nuestros ministerios enfocados en cientos, pero no en ese uno que tenemos alrededor. No en ese uno al quien tenemos que explicarle lo que significa Isaías 53, que era lo que estaba leyendo el eunuco. ¿Cuántos unos en esta noche hay aquí entre nosotros, viniendo a la iglesia, escuchando el mensaje, compartiendo, pero todavía confundidos, todavía aturdidos, todavía lejos, todavía fuera del sistema, aquel sistema que creemos existe? ¿Cuántos unos entre nosotros en esta noche, todavía no entendiendo el verdadero amor de Dios y no captando que Isaías 53 habla de la más hermosa y preciosa relación que alguien puede tener con ese Dios creador y sobrenatural? ¿Cuántos unos aquí? ¿Cuántos unos allá? ¿Cuántos unos en nuestra vida? Felipe se acerca en amor y le explica el Evangelio y muestra 6 características que solamente voy a enunciar de un buen evangelista o de alguien que sabe compartir el mensaje. En primer lugar, sabe escuchar.
Aquel que quiere compartir el mensaje con uno, tiene que saber escuchar. Fíjense que el texto dice que lo oyó leyendo la Biblia, el rollo, Isaías 53. Es muy importante cuando queremos compartir el mensaje que no hablemos todo el tiempo, sino que sepamos escuchar. En segundo lugar, la segunda característica que mostró Felipe es que comenzó un diálogo y por ende una relación en forma natural. Su acercamiento fue natural. ¿Entendés lo que lees? Esa fue su pregunta. No empezó a querer acercarse con ideas extrañas, con cosas raras, sino que se acercó de manera natural. Eso me habla o nos habla de con cuánta naturalidad vos y yo nos estamos acercando a ese uno al que le queremos compartir el mensaje. Quizá lo más natural que tengamos para compartirle sea que venga un domingo a la iglesia, pero no nos damos cuenta que podemos comer con él, charlar con él, llorar con él, reír con él y de esa manera compartirle el mensaje del Señor. En tercer lugar, habló en el momento oportuno. Habló cuando se le preguntó, no antes. Habló cuando se le preguntó. ¿Cómo voy a saber si nadie me lo explica? Y entonces, cuando le dieron el pie, se desató. En cuarto lugar, no habló de algo que no conocía, sino que habló de algo que conocía y en detalle. Le habló de cada detalle, centímetro y milímetro de la Biblia, porque Felipe la conocía. Necesitamos conocer de lo que vamos a compartir, porque entonces va a ser mucho más sencillo hablar de lo que tengo, de lo que vivo, de lo que mastico, de lo que como, para poder brotar con naturalidad y compartir con naturalidad el mensaje. En quinto lugar, estaba lleno del Espíritu Santo. Lo dice el texto así fue elegido. Y su contacto al escuchar a Dios, al escuchar al ángel de Dios, nos hace notar que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y en sexto lugar, empezó en el lugar, en la situación en la que la persona se encontraba. Dice la Biblia que desde el texto en el que estaba leyendo, comenzó a explicarle el Evangelio. ¿No nos pasa muchas veces que cuando nos acercamos a charlar con alguien, lo encontramos en una determinada situación, pero queremos moverlo a otro para llegar al Señor? ¿No nos pasa que quizá, no sé, hay alguien que está hiper contento con algo y queremos compartir el Evangelio, pero queremos hacerlo poner triste para que acepte al Señor? O al revés, está tan triste y queremos hablarle del Señor y lo queremos hacer poner contento. Felipe se acercó y desde el lugar en donde estaba parado el etíope eunuco, desde allí, dice la Biblia, lo llevó y le explicó el Evangelio hasta Jesucristo. Fíjense qué interesante que el etíope responde, yo acepto ahora al Señor Jesús. Y quizá, y esto ya es tremenda especulación mía, le dijo, a ver, dame el rollo, dame un cachito del rollo, préstame. Y no hizo así porque no estaba compilado de esta manera, pero le dijo a alguien, estira un cachito porque acá estamos en el capítulo 53, quiero llegar al 56, te quiero leer algo, esperá. Y ahí en el capítulo 56 de Isaías, 3 capítulos después, 3 o 4 vueltas de rollo más adelante, quizá Felipe le haya leído lo que dice el texto. Así dice el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar. Mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco, y el eunuco dice, habla de mí, la Biblia me menciona. Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco, porque así dice el Señor a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado.
y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Imagínense lo que esto significaba para el eunuco. Acabar de ver cumplida esta profecía del texto en Isaías, poderla entender, poder darse cuenta que a través de Jesucristo se cumplía su nombre escrito en el templo, en el libro de la vida, en la vida eterna. Imagínense, esto es especulación mía, nuevamente, pero imagínense si esta historia hubiera sido así. Entendiendo que ahora sí Isaías 56 tenía sentido para él, que ahora realmente Dios le abría sus brazos y lo había hecho, pero él todavía no lo entendía, él no captaba todavía lo que ocurría. Gran enseñanza la de Felipe, gran enseñanza. Dejó el ruido, dejó el éxito ministerial, dejó absolutamente cada una de las cosas buenas, exitosas por las que estaba pasando, rompió con prejuicios sociales, religiosos, rompió con la discriminación de aquel momento y fue generoso. Y muchos estudiosos piensan que el comienzo de la iglesia cristiana en Etiopía quizá haya tenido que ver con este primer eunuco. Muchos piensan eso. La verdad que no sabemos si es verdad o no es verdad. Si es verdad, increíblemente, una hermosa obra del Señor, moviendo a su gran evangelista por uno, para que ese uno explote en su ciudad. Y si no es verdad, si la iglesia cristiana en Etiopía no nació por este funcionario que va, era importante que él conociera al Señor. Así que si nació por él o no nació, da igual. Lo importante es que su nombre estaba escrito o quedó escrito en el libro de la vida. Hermanos, muchas veces estamos y vivimos desanimados en nuestro ministerio. ¿No le pasa que a veces se desanima, que espera resultados rápidos, que quiere llegar a millones a través de un clic, de un tuiteo, del cambio de un estado en Facebook o de mandar un mail masivo y obtener respuestas? Yo quiero animarte en esta noche a que si estás desanimado en tu ministerio, vuelvas a enfocarte en uno. Vuelvas a mirar a ese uno en el cual vos necesitas poner tu pasión, poner toda tu energía para compartirle la buena noticia de salvación. Si hoy sentís fracaso, yo te animo a pensar en uno. No en muchos, en uno. ¿Cuál es ese uno al que hoy podés acercarte? Quizás sea un alumno de tu escuela, quizás sea algún alumno tuyo, algún adolescente, algún joven, quizás sea un compañero de trabajo, quizás sea alguien al cual estás liderando dentro de la iglesia, en el cual invertiste horas y horas y horas y horas y llegas a un punto de desánimo porque no ves resultados. Si estás desanimado, te invito a ser como Felipe y mirar a uno. Concéntrate en uno y vas a ver cómo empezás a reverdecer y a sentirte útil, canal de Dios una vez más. Y si vos te sentís como el etíope confundido, desanimado, triste, fuera de una relación con Dios, yo quiero invitarte a que entiendas que Jesús te está esperando. Yo quiero invitarte a que vos comprendas que no necesitas quedarte afuera, que la vida con Jesús no es para unos pocos, sino es para todos los unos que quieran relacionarse con Él. Y nosotros, iglesia, tenemos que alcanzar a millones, a miles y a cientos. Pero no nos olvidemos que los tenemos que alcanzar de a uno. El Evangelio
no está pensado computadora a computadora, no está pensado computadora a persona, aunque hay miles y miles de conversiones y puede haber. El plan de Dios está pensado en la transmisión del Evangelio persona a persona, ser humano a ser humano. Así que volvamos a recuperar la importancia de relacionarnos con seres de carne y hueso para compartir el Evangelio. Poner en práctica las 6 características que Felipe nos mostró. Poner en práctica aquellas cosas que tenemos que llevar adelante para valorar a muchos, pero de a uno. A todos, pero de a uno. Y siempre que leo historias en la Biblia, me los imagino hoy. Y me imagino cómo terminó la historia esta. ¿Sí? Esto es medio herejía de mi parte, ¿está bien? Yo sé que soy medio hereje en esto, pero me licencio acá. ¿Ustedes piensan cómo habrá sido? Porque a veces no les pasa a ustedes, leemos las historias en la Biblia, terminó ahí el versículo 43, cerramos la Biblia y listo, nos olvidamos. ¿Cómo habrá seguido la vida del eunuco? ¿Cómo habrán sido los siguientes 15, 20 kilómetros después de que Felipe fue arrebatado y se fue para otro lado? ¿Qué habrá pensado? ¿Qué habrá dicho? Hasta hace un rato venía refunfuneando con los rollos estos que no los entendía, fastidioso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora soy un nuevo ser. Ahora fui bautizado, ahora conozco a Jesús, ahora entiendo absolutamente todas estas cosas. Y me lo imagino cantando uno de los coritos que se compusieron acá en el año 2000. Por eso es herejía, yo sé que no existe, pero me lo imagino a él los próximos 15 o 20 kilómetros diciendo: tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Ahora sí lo puedo tocar a Jesús. Ahora sí, está tan cerca mío que lo puedo ver, que lo puedo tocar. Y no puedo parar de pensar en el eunuco los próximos 15, 20, 100, 200 kilómetros, cantándose alguna de Marcos Witt que le gustara, silbando y tarareando: tan cerca de mí. Quiero invitarle a cerrar sus ojos y a pensar 2 cosas. La primera es: ¿cuál es el uno que tenés cerca? ¿Cuál es ese uno que te está rondando? ¿En quién estás pensando? La primera cosa que quiero preguntarte es: ¿estás concentrado? ¿Estamos concentrados en multitudes y hemos perdido la realidad de acercarnos a uno? Yo quiero invitarte a ponerle nombre y apellido a tu etíope. Hey Felipe, hey Felipes, aquí estamos y necesitamos ponerle nombre y apellido a un etíope eunuco en el camino del desierto, para que alguien más pueda cantar: tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Y quiero invitarte a vos, que quizá todavía no podés cantar tan cerca de mí, que todavía no lo puedes cantar porque todavía no estás cerca de Él, que puedas acercarte a Jesús en esta noche, que puedas abrazarlo en esta noche, y que algún Felipe en esta noche se acerque a vos y te explique naturalmente, desde el lugar donde vos estás, te acerque a Jesús
Y quizá dentro de poco encuentres agua y te puedas bautizar, porque tocaste al Señor Jesús y lo abrazaste una vez más. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Por favor, vamos a volver a orar esta canción, pero mientras la oramos, piense en un etíope. Pensemos en un etíope que está tan cerca nuestro, pero quizá nosotros andamos distraídos, concentrados en multitudes o en otras cosas y no nos damos cuenta que está esperando que le compartamos el mensaje. Y para vos que no conoces a Jesús, quiero invitarte a que tomes este momento como uno de los momentos más importantes de tu vida, que puedas tomar la decisión de conocer a Jesús y dejar de andar alrededor de los rollos que no se entienden, de una vida que no se entiende, de confusión, frustración, y te acerques a Jesús. Oremos a Dios para que el Espíritu Santo golpee en esta noche algún corazón. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Y vamos a decir: tan cerca de ti, tan cerca de ti, tan cerca tuyo que no conoces, tan cerca de ti, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Señor, queremos pedirte que en esta noche podamos ser Felipes, simplemente por escuchar tu voz y movernos del ruido, movernos del éxito, movernos de donde estamos para alcanzar a uno. Y queremos pedirte ser Felipes ahora, acá adentro, en este momento. Si alguno en este lugar no sabe que Jesús lo ama tanto, pero tanto, que dio su vida por él, que algún Felipe se lo cuente ahora que terminamos. Señor, por favor, ayúdanos a entender que hay muchos, hay miles a los que contarles de vos, pero necesitamos hacerlos de a uno. Necesitamos amarlos de a uno, preocuparnos por ese uno, que no es pérdida de tiempo cuando invertimos en alguien, en pastorear a alguien, en escuchar a alguien, en creer en alguien. Ayúdanos a tener un corazón en el cual los números sean simplemente algo que las matemáticas usan muy bien y no un espacio, un lugar que nos empuja a alcanzar o a tener muchos en nuestros ministerios. Ayúdanos, Jesús, te necesitamos para entender esto. Amén. Si a vos te gustaría conocer a Jesús y te le escapás al Felipe que tenés al lado, acércate aquí adelante, yo te voy a esperar, o Carlos o alguno te va a esperar en este lugar. Carlos por ahí se va a la puerta a saludar, va a hacer ese trabajo él hoy.
pero yo me voy a quedar aquí adelante si vos querés conocer a Jesús. ¿Cuántos les gustaría escuchar nuevamente: en Cristo tengo todo y no hay nada que me falte? Le podemos pedir a las voces del Tuyú que se despidan con esto. Y mientras ellos se van preparando, déjeme, se me mezcla el sábado y el domingo, la puedo tutear, ¿verdad? Déjeme darle o repasarle 2 anuncios. Durante esta semana va a estar desarrollándose Expo Valores, una gran feria, ¿sí?, para decirlo en un término que podamos entender, allí en Parque Norte. Entre Aeroparque y Ciudad Universitaria está Parque Norte. Va a ser una gran feria de toda la comunidad cristiana, donde va a haber stands de todas las manifestaciones cristianas, librerías, televisión, ministerios, absolutamente todas las cosas que están. Es un buen momento para poder visitarlo. Ahí está toda la información, poder visitarlo. La entrada es libre y gratuita, y es bueno para conocer personas que están haciendo cosas, personas que quizá avanzaron algunos metros más en algo que nosotros necesitamos, y nos podemos nutrir, poder conocer, poder fichar literatura y todo ese tipo de cosas. Así que no deje de visitar, si está a su alcance, hacerlo. Ahí tiene en el boletín toda la información. ¿Está bien? Vamos a despedirnos, vamos a ponernos de pie. La sabemos, y si Juan Pablo está mirando, se la dedicamos a él, que es una de sus canciones favoritas, me parece esta. Que tenga una buena semana, y si vos querés conocer a Jesús, acércate aquí adelante, yo te voy a esperar. Que tenga una buena semana pensando en millones, pero en millones de a uno. Que Dios le bendiga mucho. Nada que esconder, mi vida transparente. Ya Cristo ha quitado en su morir las cosas raras del ayer. No tengo nerviosismo de prever desgracias que me puedan suceder. La paz ha inundado ya mi ser y no hay por qué temer. Mi íntimo rincón de agradecer está lleno de amor y fe. La Biblia, el mate y el amanecer renuevan mi fervor por él. No tengo grandes cosas que contar, no tengo ni siquiera un buen pasar. Mi vida es tan sencilla que al final cabría en un cantar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba, y habrá de ser mi orgullo poder morir por él.
La vida me dio mucho y me quitó, y a Dios se lo agradezco yo. Y el único recuerdo que quedó fue cuando Dios, mi Dios, me perdonó. De entonces Él llevó mi ansiedad, de entonces lo he servido, bien o mal. Lo cierto es que Él logró simplificar el lío de mi andar. Si un día alguien me quisiera robar, no mucho se habrá de llevar. Mi único legado y capital está en el banco celestial. Pero puedo acostarme y descansar, puedo mirar de frente y continuar. No hay nada que me pueda avergonzar si a Él lo quiero honrar. Todos. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba, y habrá de ser mi orgullo poder morir por Él. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga mucho. Muchas gracias. Gracias, saludos a Juan Hasta Pablo, que lo pronto. queremos mucho. Que te mejores, Gracias. Juan Pablo. Dios te bendiga.